Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Según el último estudio de Transparencia Internacional, el Ecuador se ubica en el tercer lugar de los países más corruptos de América Latina. La sensación que existe es que durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa se creó una red y una estructura alrededor de la rapacería y el latrocinio. El sector más viciado con el atraco ha sido sin duda el petrolero. Carlos Pareja Yanuseli regresó al Ecuador en acuerdo con la legislatura y el Ejecutivo y a espaldas de la Fiscalía. Su propósito fue acogerse al beneficio que ofrece la colaboración eficaz para descubrir y desentrañar los ambientes de podredumbre. El presidente Lenín Moreno, al visitar la refinería de Esmeraldas, dijo que el sector petrolero del Ecuador está en una situación crítica. Sobre la propia refinería, dijo que por lo menos lo que ha existido es una enorme irresponsabilidad. La repotenciación de esta instalación costó 2.200 millones de dólares y ahora se anuncia suspensiones programadas para atender la emergencia. La construcción de la refinería del Pacífico está cancelada, salvo que haya inversionistas interesados. Moreno dijo que los avances y logros de esta industria, en algunos ámbitos, se debe al esfuerzo de los trabajadores y no a las sinvergüencerías o a los sinvergüenzas que se han llevado los recursos de la patria. La semana que concluye, otro ministro ha sido inculpado en hechos de corrupción. La lista entonces crece. La incertidumbre es mayor. Quiero agradecer a nuestros invitados que están aquí en el estudio de Teleamazonas esta noche. Agradezco la presencia del doctor Fernando Santos. Él fue ministro de Petróleos. También nos acompaña aquí en el estudio René Ortiz. Él fue secretario de la OPEP. Y agradezco la participación de Luis Calero, analista petrolero. Natalie, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Cada día más hechos de corrupción van saliendo a la luz desde que se revelaron los Panama Papers. Información que en el caso ecuatoriano ha dado origen a más de un centenar de averiguaciones de tipo penal por ilícitos en Odebrecht y Petroecuador. La investigación penal por la trama de corrupción en Petroecuador no solo apunta a Carlos Pareja Yanuseli, quien tiene una sentencia de 5 años por cohecho, 3 juicios por supuesto enriquecimiento ilícito, peculado, delincuencia organizada y un expediente por lavado de activos, además de una pesquisa por 2 informes de la Contraloría General. Sin embargo, Pareja no será un sentenciado más. Es potencialmente el principal delator de la corrupción que envolvió a Petroecuador. Conoce a fondo los contratos en la refinería de Esmeraldas, las negociaciones de crudo a cambio de créditos, las transacciones con Petrochina, además de operaciones de comercio internacional, entre otras actividades comerciales de gran relevancia. Su regreso al país fue una jugada política más que jurídica, luego de estar prófugo de la justicia por 11 meses. El pasado viernes, Carlos Pareja Yanuseli acudió a la Fiscalía General para rendir declaraciones en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en Petroecuador. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, declaró que aún no han firmado un acuerdo de cooperación eficaz, por lo que el exministro de Hidrocarburos se acogió al derecho al silencio en este momento. Como fiscalía, lo más importante y lo mejor sería hacerlo lo más pronto. Que lo más pronto posible el señor Pareja Yanuseli suscriba la cooperación eficaz. Nosotros no podemos revelar ninguna información mientras no tengamos un convenio de cooperación por el cual el ingeniero Carlos Pareja se pueda beneficiar de esa institución jurídica. Sobre Pareja Yanuseli pesan 5 procesos. El primero lo llevó a comparecer ante la Asamblea en junio de 2016 a raíz de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General sobre las empresas offshore en paraísos fiscales, entre ellas la conocida Capaya. En ese entonces, él afirmó desconocer las actividades del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo. Pero desconozco porque no puedo conocer. ¿Cómo va a creer? Pregúntele a cualquiera de Petroecuador, ¿cómo va a conocer? Es imposible. Pero yo no soy el director, no tengo nada que ver en esa compañía. ¿Qué quiere que le diga? Y hay depósitos de más de $1 millón al señor Carlos Pareja Yanuseli.
Aparentemente el señor Bravo era el gran cajero de esta red de corrupción, que recibía fondos y transfería. Carlos Pareja junto a Alex Bravo recibió una sentencia de 5 años de prisión por el delito de cohecho. Sin embargo, el exfuncionario salió del país el 28 de septiembre del 2016, días antes de que la Fiscalía le dictara prisión preventiva durante las averiguaciones. 28 huye Carlos Pareja porque lo dejan huir. Carlos Pareja Yanuseli espera su tercer juicio por supuesto enriquecimiento ilícito. El entonces fiscal general Galo Chiriboga, en la investigación realizada el pasado año, establece que él no incluyó en sus declaraciones información relacionada con inversiones, cuentas bancarias y otros por un monto superior a los 8 millones de dólares. Según el exasambleísta Mauro Andino, la Fiscalía conocía previamente los movimientos irregulares de dinero que se hicieron en Petroecuador. Se evidenció que había inconsistencias en sus declaraciones juramentadas patrimoniales. Pareja Yanuseli tuvo un incremento patrimonial injustificado de alrededor de 1.2 millones de dólares, solo entre el 28 de febrero de 2014 y el 11 de mayo del 2016, cuando ocupó 2 cargos públicos. La cuarta acusación que recae sobre Pareja es por el supuesto delito de peculado. La Fiscalía General del Estado determinó que entre los años 2012 y 2016, en Petroecuador se generaron 17 contratos principales y 18 complementarios por montos que superan los 258 millones de dólares para el programa de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Aquí hay peces gordos, tiburones que aún no caen. La audiencia preparatoria de juicio está prevista para el 24 de agosto. No es un tema que se soluciona con una declaración de 10 minutos, es un tema que tiene que solucionarse o que tiene que procesarse de una forma responsable, clara, ética, bien llevada, técnica y que puede tomar muchísimos días. Según el exasambleísta Clever Jiménez, los delitos en la refinería de Esmeralda se incrementaron a raíz de la declaratoria de emergencia por parte del presidente de la República, Rafael Correa. Como había cómo contratar a dedo, entonces las mismas autoridades contrataban con sus propias empresas que ellos mismos crearon en paraísos fiscales. Pareja Yanuseli también es investigado por el presunto delito de delincuencia organizada. La Fiscalía recibió información reservada que dio cuenta que dentro de Petroecuador se habría conformado un grupo para manejar la contratación de ciertos trabajos para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, con lo que funcionarios de la petrolera recibieron coimas. Al día de hoy, esto es lo que manifiesta el presidente Moreno sobre esta refinería. Da pena ver lo que muchos o pocos han hecho del Ecuador. Vamos entonces a iniciar este instante, esta conversación, este panel que tenemos aquí en Teleamazonas. Quiero dar la palabra al doctor Calero para pedirle, si es tan amable, una mirada de orden general. ¿Cuánto ha pesado, cuánto ha significado la industria petrolera en la economía ecuatoriana? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Gracias por la invitación y un gusto conversar con tan distinguidos caballeros. Mira, la industria petrolera en su conjunto ha significado en los últimos años alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. El 10%, décimas más, décimas menos, dependiendo del año. Pero estamos hablando del 10% del Producto Interno Bruto. Eso ha significado que en la década anterior, la que denominan ganada, en esa década los ingresos petroleros, sea como producto de las exportaciones de crudo, las exportaciones de derivados excedentarios, que son pocos volúmenes, la venta interna de combustibles, significaron alrededor de 126.000 millones de dólares. Eso ingresó como consecuencia de la actividad petrolera. Eso ingresó al país. 126.000 millones de dólares. 126.000 millones durante 10 años. De esos 126.000 millones de dólares, obviamente claro, que también existen egresos y es justo y correcto decirlo. Por ejemplo, el país gastó más de 38.000 millones de dólares en importar derivados del petróleo. Y estas cifras son las que hay que irle poniendo un visto rojo para ver qué es lo que se hace. 38.000 millones de dólares en importación de derivados. Se pagaron los presupuestos de inversiones y de operaciones de Petroecuador y de Petroamazonas en alrededor de 43.000 millones de dólares. Se pagó las tarifas a las compañías petroleras, a las compañías que prestan servicio en el orden de los 9.000 millones de dólares en la década. Es decir, que más o menos
para el fisco, entre comillas, porque de cumplirse con lo que dispone la Constitución y el Código Orgánico de Finanzas, de Planificación y Finanzas Públicas, todo eso debía estar fuera del presupuesto del Estado y al presupuesto le habrían quedado alrededor de 35.000 millones de dólares. Pero las empresas públicas, sean Petroamazonas, Petroecuador, no habrían debido un medio centavo a ningún proveedor. Claro. Y la realidad es totalmente distinta. Fernando, ¿qué significa esto? ¿Cómo leer, cómo interpretar, cómo reflexionar sobre la magnitud de estas cantidades, de estas cifras, que no tuvieron auditoría, que no tuvieron fiscalización, que no hubo la posibilidad de saber qué pasaba con ese dinero? Así es, Andrés, buenas noches. Buenas noches, doctor sí. Calero y doctor Ortiz. Mire, Andrés, todos estos proyectos emblemáticos, con ese dinero, pongámonos en la perspectiva, los gobiernos anteriores tenían crudo a 8, 10, 15 dólares. Este gobierno llegó a tener crudo a 120 dólares el barril. Durante unos años, 100, 90 dólares. Llovía el dinero. Y con este dinero, ¿qué se dijo? Vamos a hacer obras en el sector petrolero que perduren y que sirvan al país. Ninguna sirve. Se ha botado miserablemente la plata. Ahí está la refinería de Esmeraldas, que también explicó la señorita. Era un proyecto originalmente, la compañía Chiyoda, Sumitomo Chiyoda, que hizo la refinería en los años 70 y la potenció, amplió su capacidad después, hizo una oferta para repotenciar la refinería. ¿Qué quiere decir esto? Cambiarle las piezas, claro, hacerle un mantenimiento por 187 millones de dólares. Ese fue el inicio, digamos, a partir de esa cifra que empezó. Exactamente. Se han gastado 2.200 y se encuentra que no sirve para nada la refinería, que hay que gastar por lo menos unos 800 o 900 millones más para ponerla en funcionamiento. Y así habría que seguir sumando los otros proyectos. Monteverde Pascuales, que es sobredimensionado. Entra un barco cada 3 semanas y tiene un muelle para 5 barcos al mismo tiempo. Hoy había una noticia respecto a ese bajo alto de gas. Es un proyecto traer el gas del Golfo de Guayaquil, licuarlo para poder transportarlo, porque el gas se lo puede licuar a grandes temperaturas y se va en un pequeño tanquero. Cuando hicieron la planta, y era muy importante esto, ¿verdad? Porque ese gas sustituye al diésel que utilizan muchas industrias en el Azuay, en Guayas y en la misma Pichincha. Cuando se hizo la planta, a los 3 o 4 meses la planta se hundió, porque no habían hecho bien los cimientos. Entonces, al hundirse la planta, toda la maquinaria se destruyó. El poliducto para llevar gasolina y diésel de Guayaquil, de la costa cerca de Guayaquil, a Cuenca, que debía costar 160, 200 millones, costó 600 millones y no funciona. René, por favor. Sí, la verdad es que... ¿Qué es lo que ocurrió esos 10 años? Este diagnóstico que rápidamente han hecho estos 2 distinguidos panelistas que me acompañan en esta oportunidad de Hora 25... Y permíteme saludar a tu distinguida audiencia y a mis 2 contertulios. Yo creo que hay que definir los responsables. Esto no puede quedar así. Y hay responsables en casi todos los niveles. Y, por ejemplo, no se ha puesto en consideración de la ciudadanía los responsables legisladores que le quitaron a la Contraloría la capacidad de informar previamente a la suscripción de los contratos. Esta capacidad es como un tamiz, esta capacidad de informar técnicamente si es que el proyecto A o el proyecto B fueron concebidos correctamente, están alineados con las normas legales contractuales, podrían ser operativamente un beneficio para el país. Y lo que estamos viendo de las declaraciones, tanto de las autoridades actuales, estamos viendo que estamos manejando un sector petrolero caótico. Estamos manejando un sector petrolero de irresponsables. Entonces, yo he tocado la parte legislativa porque no se ha dicho públicamente. Desde ahí comienza el problema, porque sobre esa base pudieron esta gente hacer todo lo que quisieron.
sin necesidad de seguir procedimientos que las administraciones anteriores siempre lo han hecho. Y hay un rubro que no se ha mencionado, que les propongo que conversemos, que es el comercio exterior, Fernando. ¿Qué ocurrió ahí? Mira, hay denuncias de que se perdía. Primero, todo el crudo ecuatoriano se va a la China, el 100%. Eso es terrible, tener un solo comprador. Antes se hacía unos concursos, uno tenía un crudo disponible, hacía un concurso y decía, a ver quién me da más, ¿verdad? Entonces, pues las compañías ofrecían en una licitación y el que más pagaba se llevaba. El Ecuador, todo desde hace muchos años le da todo el crudo a China, a tal extremo que hay una revista especializada que se llama Platts, en la cual se establecen los precios de todos los crudos del mundo. ¿Cómo funciona esta refinería? Muy brevemente. El staff de esta revista llama a todas las refinerías todos los días cuántos barriles recibieron y cuánto pagaron por cada crudo de cualquier destino. Perfecto. Y entonces el precio de mercado. Ya. Platts nos votó al Ecuador. Lo sacó del registro. Del registro. ¿Por qué? Dijo, porque aquí no hay mercado. Aquí le dan todo a la China y les pone a la China los precios que quieren en contubernio con las autoridades ecuatorianas. No sacó el Platts. Obviamente, caritativamente, una publicación de menor calidad nos puso. Ahí los mismos chinos han influenciado. Estamos fuera del Platts. El único crudo que se vende en el mercado internacional fuera del Platts. Hay denuncias, y Fernando Villavicencio, que conoce la materia, dice que va a venir la próxima semana con un cuarto de denuncias. Eso ha sido terrible. Ahí se han perdido miles de millones de dólares. Doctor Calero, por favor, comercio exterior, si es tan amable. Sí, permíteme antes retomar un poquito el tema anterior. Yo creo que hay que hacer un análisis y hay que interpelar desde el punto de vista global la gestión en toda la década. Yo digo, se ha tratado de un gobierno con un con un modelo de gobierno, un modelo de gestión y un estilo de gobierno concentrador, autoritario, antidemocrático. Un modelo de gestión que privilegió, ¿no es cierto?, la urgencia, lo rápido, lo faraónico, y que despreció el Estado de Derecho, despreció la sensatez. Y entonces se incursionó en proyectos grandes, faraónicos, rápidos, teníamos recursos, etcétera, etcétera. Y parte de ello, este menosprecio al Estado de Derecho, es un cierto libertinaje que tenían los funcionarios públicos para hacer lo que querían. Porque la cabeza comenzaba violando la Constitución y la ley, por ejemplo, mediante decretos ejecutivos, mediante reglamentos, reformaba la ley. El famoso giro del negocio específico, que generó tantos problemas de corrupción, no es más que una distorsión, una modificación de la ley del sistema de contratación pública mediante un decreto ejecutivo que reglamentaba esa ley. Y no hay una estructura de control, de auditoría, de fiscalización que decíamos, pero es que, un poco en la línea de pensamiento de René sobre la Contraloría. Pero es que eso, en cambio, está dentro de este sistema de gobierno que yo decía concentrador, ¿no es cierto?, que en definitiva cooptó todas las funciones del Estado y que privilegió las fidelidades y los sometimientos ideológicos a la capacidad de gestión y al respeto a la división de funciones del Estado. Sí, eso en términos generales. En materia de comercio exterior, parte del problema, o sea, porque todo está enmarcado en este esquema que estoy planteando. La comercialización del petróleo comienza también por irrespetar normas básicas. La normativa interna de Petroecuador determinaba que cuando se hicieran contratos directos de venta directa entre empresas estatales, el destino del petróleo, el único destino posible del petróleo era el de las refinerías de la empresa pública compradora. En este caso, si Petrochina compraba crudo, el crudo debía ir a la China. Y en eso discrepo con Fernando. No es que el crudo no se va un medio barril a la China, todo se queda en Estados Unidos, en el Caribe. Pero el comprador es la China. El comprador es la China, que es distinto que el crudo se vaya. ¿A dónde va? Es otra cosa. Pero bien, entonces se opta por una modalidad y viene la ley de empresas públicas que abre las puertas de par en par para que las empresas contratantes
fijen todas las reglas a las que han de someterse en su relación. Quedan al margen leyes orgánicas, leyes generales. O sea, la idea de la soberanía y eso en este caso pero queda anulado. Entonces, en estos contratos con PetroChina, PetroTailandia y otros similares, se establece un destino libre. Sí. La venta es FOB, Balao, y el comprador puede llevarlo a donde se le ocurra. Ok, tengo que hacer una pausa. René, le debo la palabra. Después de la publicidad empezamos con usted. En un instante retornamos aquí en Hora 25. Continuamos con más de Hora 25. Capayalix se denomina a los casi 30 videos publicados por Carlos Pareja Yanuseli desde la clandestinidad a través de redes sociales. En los videos denunció una trama de corrupción en el sector petrolero del país e identifica a presuntos jefes de la mafia en Petroecuador, según su versión. Las acusaciones presentadas por medio de los Capayalix ahora tendrán que ser comprobadas una vez que se acuerde la figura de cooperante eficaz vigente en el Código Integral Penal desde el 2014. Queda en manos de la Fiscalía General avanzar en este acuerdo de cooperación que podría poner en jaque a altos funcionarios si Pareja Yanuseli presenta evidencias que resulten contundentes y comprueben los hechos. Ha llegado el momento de ponerle el cascabel al gato. Lástima para mí que me tocó hacerlo a mí, pero dadas las condiciones, no hacerlo sería una traición a la patria. Fue por medio de un video publicado en Twitter que Carlos Pareja Yanuseli se defendió de las acusaciones en su contra por los casos de corrupción en Petroecuador a través de una aparente prueba de polígrafo. Pareja Yanuseli utilizó esta red social para publicar videos que se convertían en tendencia en redes sociales. En el episodio 1 de los Capayalix, Pareja Yanuseli implicó al vicepresidente Glass en actos ilícitos en Petroecuador. Pareja Yanuseli realizó varios videos que denuncian a Glass y lo señala de ser la cabecilla de una red de corrupción. En Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no tenga el visto bueno o no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. La gestión que he ejecutado en 10 años de Revolución Ciudadana como vicepresidente y como ministro de Estado ha sido probablemente la gestión más auditada de toda la historia del Ecuador. Me acaba de contactar un amigo común con Jorge Glass a decirme que si me quedo callado, él me va a ayudar. Qué tierno, Jorge Glass. Qué dulces las palabras. Jorge Glass, ayúdate a ti mismo, porque de la cárcel no te salva nadie. En otro de los videos, Pareja Yanuseli aseguró que un grupo de 7 personas se turnaba en la directiva de Petroecuador desde el año 2010. Además, se refirió a la refinería del Pacífico en Manabí, obra que la describió como inviable y que según él se lo comunicó en su momento al presidente Rafael Correa. Nunca se va a hacer la refinería del Pacífico porque desde la ingeniería está mal. ¿Saben quién hizo los estudios? Corea del Sur. Hyundai. Es uno de los que quiere construir la refinería, pero él sabe más que Hyundai. Él sabe más que los técnicos de Corea del Sur. Payaso. Decenas de funcionarios y exfuncionarios fueron nombrados en los Capayalix por presuntamente haber cometido actos de corrupción, entre ellos el excontralor Carlos Polit. Quiero pedirle, por intermedio de ustedes, de la exigencia de ustedes, al señor Contralor de la República, Carlos Polit Fayoni, que se someta a la prueba de un polígrafo para una sola pregunta. ¿Le daban a usted maletines con dinero en su departamento ubicado en la Torre A del Swiss Hotel? ¿Sí o no? La entrega de Carlos Pareja Yanuseli ha tenido consecuencias, como la reapertura de una causa contra el exfiscal Galo Chiriboga, retenido el pasado lunes en el aeropuerto de Tababela, Quito, y llevado a la fiscalía para que declare por 8 horas. El que aparezca en el registro mi pasaje y el de mi esposa no quiere decir que voy a viajar. Es más, habíamos cancelado el viaje. En los diversos videos, Carlos Pareja Yanuseli denuncia los supuestos desfalcos en Petrochina. Menciona a supuestos implicados en casos de corrupción de Odebrecht y Petroecuador. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa. Como nos habíamos comprometido, voy a dar la palabra al doctor René Ortiz para continuar un poco dentro de lo que habíamos tratado, esto del comercio exterior, las empresas o inversiones que se hicieron en el ámbito del petróleo que no funcionaron y en los niveles de corrupción, estas redes que se fueron construyendo. Por favor. En el 2010 ya se advirtió. La política petrolera que aplicaba el gobierno anterior es cero. Es decir,
no tiene un resultado positivo para la nación. Por donde uno le vaya mirando, si es que arranca desde la fase de exploración y producción de petróleo, la de exploración quiere decir que tiene que aplicarse un principio típico de la industria petrolera, uno por uno, es decir, se produce, se extrae, se vende, se monetiza un barril, hay que descubrir uno nuevo. Esta administración de 10 años no hizo absolutamente Pero la nada. producción se mantuvo, la producción se No. incrementó, disminuyó. ¿Qué pasó? También bajó, también bajó. Desde el inicio, cuando planteó la idea de una renegociación de los contratos, porque sí, simplemente porque para el presidente de la República, en ese entonces, las compañías petroleras que tenían contratos firmados de participación de la producción se llevaban todo, según él, se llevaban todo. Entonces, sobre esa base, introdujo e improvisó una modalidad contractual que no existe en ninguna parte del mundo, pero que fue preparada en un estudio jurídico que fue recomendado, un estudio jurídico de Dallas, en Texas, que fue recomendado por Chávez. Es el estudio jurídico Curtis. Pero le daba buen resultado mientras los precios estaban altos. Bueno, es que ya, una vez que se hacen las comparaciones, realmente son 32 centavos en promedio el beneficio comparativamente con el beneficio para el Estado ecuatoriano. El beneficio para... ¿Por qué? Porque hay que descontar pues, todo lo que cuesta y hay que descontar todo lo que el gobierno en cada uno de los contratos tiene que cobrar como participación, como impuestos, etcétera, etcétera. El hecho real es que no ha habido una ventaja per se, porque a la final los dos tipos de contratos comparativamente solamente generan aproximadamente unos 30, 32 centavos. Ok, Fernando, frente a esto que hemos escuchado, frente a lo que se ha denunciado respecto a corrupción, en este momento hay ciertos elementos que es preciso que lo comenten ustedes. Por ejemplo, la entrega que hace Capaya, Carlos Pareja Yannuzeli. Él viene de los Estados Unidos con el afán de entregar información, de hacer esta cooperación eficaz. Ahora le corresponde al fiscal emprender una acción para establecer responsabilidades. ¿Usted tiene confianza en eso? Mire, Andrés, primero, lo que está sucediendo estos días en el país, en el sector petrolero, es más interesante que la más interesante de las telenovelas mexicanas o brasileñas, ¿verdad? Cada día hay un nuevo acontecimiento, hay villanos, hay buenos, hay malos, hay payasos, hay soplones, hay infidelidades, todo. Carlos Pareja Yannuzeli conoce todo. Él conoce todo. Todo, por dos razones. Primero, él es un técnico y ha sido un funcionario de años de Petroecuador. Conoce el funcionamiento de la A a la Z de Petroecuador. En segundo lugar, ha sido un hombre de absoluta confianza del presidente de la República. De absoluta confianza. Por eso le ha dado todos los cargos. En tercer lugar, ha manejado todos los proyectos. Ha estado en áreas de proyectos él muy ha estado importantes. en el corazón del problema. En el corazón. Él sabe todo. ¿Por qué se entrega? Él tendrá que decirlo, pero da la impresión que para muchos sabe demasiado. Entonces la ciudadanía está desconcertada. El fiscal debía llamarle y decir, en este momento firmemos el convenio de colaboración efectiva, eficaz, para que el país conozca la verdad. Pero ya veo que se están dando la vuelta, tal vez sí, mañana quizá. No. Cuidadito, cuidadito, él sabe todo. Yo lo conozco a Carlos Pareja 40 años. Pese a lo que haya hecho, le tengo estimación, porque siempre ha sido un hombre de bien, un hombre orgulloso de su estirpe, no es de estos burócratas que Correa los sacó de la basura y los hizo ricos y famosos y le deben una lealtad absoluta. No. Carlos Pareja tiene su dignidad. Si le dejan hablar, se conocerá la verdad. ¿Y a quién le corresponde eso? Al fiscal. Al fiscal. ¿Pero qué está esperando? Ya le veo, con todo respeto, dándose la vuelta. No. Que comience el baño de la verdad, que el presidente de la República ya lo inició. Hay que reconocerlo. Él y el ministro fueron y destaparon esta caja de Pandora, ¿verdad? Cuando fueron a la refinería y vieron el daño que existe y los otros proyectos. Déjenle hablar a Carlos Pareja en público, que diga la verdad. Cuidadito, se dan la vuelta y lo silencia. Doctor Calero, sobre esto, por favor. Claro, conviene también interpelar
algo de lo que se ufanaron mucho, haber rescatado el sistema de planificación para el gobierno. Un sistema de planificación que no solo debió comprender la elaboración de planes, de programas a mediano o largo plazo, sino también un sistema de evaluación para el cumplimiento de ello. Y entonces, de haber existido un sistema adecuado de planificación, no habríamos tenido esta vergüenza que significa que en el informe de gestión del año 2008-2009, la Marina se refiere al proyecto de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, ya con el contrato con SK, ya con el contrato con General Electric para el generador, para el reactor. ¿Y cuánto decían? 457 millones de dólares. Al año siguiente, informe de gestión, ya no de la Marina, del señor Calvo Piña, del ingeniero Calvo Piña, pasa a 855 millones de dólares el mismo proyecto, con los mismos fundamentos, casi textualmente expresado todos los elementos del informe. Entonces, un sistema de planificación, caramba, que no se percaten de estas monstruosidades, un fracaso rotundo, un fracaso ruidoso. Y entonces sí sería bueno que el ingeniero Pareja Yannuzeli nos dijera de esto, porque él ya actuaba en este tema, que nos dijera cómo es que casi se duplicó este presupuesto inicialmente y luego cómo es que pasa a más de 2.200 millones de dólares. ¿Por orden de quién? ¿Con la participación de quién? ¿Para beneficiar a quién? Pero por supuesto. Y esta es información oficial, Andrés, no me estoy inventando. Se hacían unas piletas, se hacía un jacuzzi, se hacían una serie de cosas que no tenían sentido. Mire, entonces cuando uno comienza a hacer el seguimiento a estos informes y se va dando cuenta, uno se va percatando de las monstruosidades, de las barbaridades, caramba. Y eso también es producto, Andrés, de lo que decíamos antes, privilegiar las fidelidades y los sometimientos ideológicos al mérito en vez del mérito. No existían funcionarios competentes. Vea, un ministro que comienza a rotar por distintas funciones, sin respetar eso que algunos sabíamos, el principio de la incompetencia, ¿no es cierto?, de Peter, el principio de Peter, los límites de la incompetencia. Entonces, caramba, ese es un primer acto ya antiético, sino de corrupción. Comenzar a rondar en todos los ministerios. René, por favor. Y es que, ¿cuánto puede pesar esto que decía Fernando Santos hace un momento? El aporte de Carlos Pareja Yannuzeli. Yo creo que será enorme, sin la menor duda. Va a ser como un destape de la corrupción, al estilo español, ¿no? Un destape, se va a conocer tanto, porque es tanto el despilfarro, es tanta la improvisación. Pero mire usted el camino que van tomando para aumentar los precios, que el resultado que nosotros tenemos es que por ejemplo, el caso de la refinería de Esmeraldas, todo ese proyecto no sirvió para nada. Pero oiga, pero se gastaron 2.200 millones y no sirvió para nada. Es que no cambió nada. Bueno, pero era como ponerle a un Toyota del año 60 llantas nuevas, motor nuevo, vidrios nuevos, pero sigue siendo del año 60. La explicación es que se da desde aquellos que están involucrados en esto, es que no se hizo mantenimiento. No, eso no es el mantenimiento. Porque ¿cuándo se entregó? En el 2015 se entregó, ¿verdad? Claro, pero por favor, esta estructura monumental, industrial, es una estructura que solamente se la puede ver a través de una serie de instrumentos de medida, porque el trabajo aquí es a temperaturas altísimas de 700, 800 grados. Las presiones, entonces solamente es cuestión de medidores. Eso tenía razón el presidente cuando se dirigía a los trabajadores. Por supuesto. El peligro que significa eso. Exactamente. Y entonces, las paralizaciones no programadas tienen secuelas, pero por supuesto. Y esas no las sabemos hasta que no haya nuevamente una investigación y un diagnóstico, porque todo está interconectado. Todo está interconectado. Entonces, si se dieron estas paralizaciones intempestivas, quiere decir que estaba mal hecho. Pero lo grave es que no es solamente la refinería de Esmeraldas. Le ponemos mucha atención a la refinería, pero lo que decía el doctor Santos, son varios otros proyectos, iniciativas, inversiones, y quizás la más emblemática es la del Pacífico, ¿no? Yo comencé señalando que si uno tuviera que calificar esto, cero.
Doctor Santos. Así es. Mire, el Ecuador ha caído, esto no se ve ni en Guinea Ecuatorial. La corrupción en el Ecuador ya es monstruosa. Mira, Andrés, teníamos en este índice de transparencia internacional, estábamos en 40 sobre 100, 4 sobre 10 bomberos, pero éramos algo, ha ido cayendo y estamos en 31 sobre 100 la puntuación del Ecuador. Paraguay está en 30, sí. Ya mismo le pasamos al Paraguay. Y Venezuela, obviamente, seríamos el segundo país más corrupto del mundo cuando se conozca esto. Pero ¿cómo se botó la plata? Pero es que es inconcebible. Le voy a poner un pequeñísimo ejemplo que leí ayer en un libro. La refinería le hacen un mantenimiento a las vías internas, ¿verdad? La de Esmeraldas, ¿no? La de Esmeraldas, le hacen un mantenimiento, sí, en las vías internas. Y ya habían terminado la planta de asfalto. Había quedado bien la planta de asfalto, un magnífico asfalto. Pero deciden hacer las vías de hormigón. Teniendo asfalto. De hormigón, teniendo asfalto de primera calidad al lado. Hormigón, traer el cemento, el hierro, el cascajo. Entonces, yo le pregunté a un constructor, le digo, bueno, ¿cuándo se hace una vía de hormigón, verdad? Me dice, verá, cuando hay un tráfico intenso, supongo que... por lo menos unos 50,000, 60,000 automóviles al día. Diarios. ¿Sabe cuántos automóviles circulan por estas vías? 6 al día. Decenas de millones de dólares. Lo que usted mencionó, 200 millones en enseñarles inglés a 40 supervisores. 5 millones a cada uno. Yo creo que los padres de William Shakespeare invirtieron tanto en la educación de su hijo. Inglés británico. Doctor Calero, un poco la propuesta que quiero formular en esta segunda parte del programa, en este segundo momento del diálogo, es ¿a quién le corresponde enfrentar esto? ¿Cómo? Porque la impunidad sería dramático que no se pueda establecer responsabilidades. Claro. Habría que concluir la interpelación con la Asamblea Nacional. Empezar por ahí. Digo, hemos interpelado el sistema sí. ¿no es cierto? Y habría que concluir interpelando a esa asamblea que no cumplió con sus funciones, que guardó silencio durante 10 años y en definitiva socapó o inclusive se convirtieron en cómplices de todos estos problemas. Voy a decir una apreciación personal, quizás es muy directa, muy brusca. Yo creo que es la oportunidad para que el presidente de la República convoque a una consulta popular para que se reestructuren todos los organismos del Estado, que pudiéramos ir a una reforma constitucional, aún por la vía de una asamblea constituyente, para modificar y retomar la sensatez en la estructura y en el funcionamiento del Estado. Yo creo que no existe otra alternativa que esa. A través de consulta popular. Definitivamente. Y que sea el pueblo el que se pronuncie. Sí, señor. Habría que cesar a todos los funcionarios, en todos los organismos de control, para retomar la senda de una actuación acorde con los intereses del país. ¿Ustedes creen que hay en esto cargas ideológicas, René? Tenemos un panel que más o menos coincide, ustedes más o menos provienen de la misma vertiente, digámoslo así, y quienes nos estén viendo dirán, pero desde otra perspectiva, que esto hay una carga ideológica. Se cobijan en eso, pero no es más que una pantalla, porque a la final estamos hablando de temas absolutamente técnicos. Si lo que ha sucedido en toda la industria petrolera es un muy mal manejo. Lo que ha sucedido es que han dañado las cosas que estaban bien, porque estaban funcionando. ¿Acaso el país estaba desmoronado? Bueno, pero se beneficiaban las transnacionales, las empresas estas petroleras. No, si ahora hay más que antes, manejando los mismos temas, sí. Entonces, es todo esto. Es lo que estaba bien, lo han dañado. Y lo que debía haberse hecho, no lo han hecho. Y si lo han hecho mal. Porque este es el resultado que nosotros estamos viendo. Oleoductos que no funcionan bien, terminales que se hunden, ¿no? Refinerías que se paralizan intempestivamente causando problemas en la producción, por supuesto, y lo más importante, refinerías que producen los combustibles que no se consumen en el Ecuador.
es que no se consumen lo que se produce. Y por eso tenemos que importar como ecuatorianos un conjunto de otros combustibles con especificaciones mucho mejores para que mezcladitos ahí sí poderlas usar. Los podamos usar, porque si no destruirían todos los automotores. Se ha registrado otro hecho en el ámbito petrolero, que quiero su opinión, doctor Santos, y es en la concesión de este campo petrolero Singue. Ahí hay un informe de Contraloría que establece responsabilidades penales. Así es. Mire, y hay una cosa muy fea, ¿verdad? Que el ministro Pastor le da el contrato a una compañía en la cual la hija trabaja. Eso es un conflicto de interés en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y no he leído el informe completo, pero lo que sí quiero decir es que los funcionarios de Contraloría son bastante serios en el manejo de sus informes. Hay gente muy preparada en la Contraloría para analizar los hechos, los contratos petroleros. Pero, recordemos, han estado debajo del escritorio, han estado bien guardados. Ah, sí, claro, pues. Entonces, ahí a uno sospecha. ¿Y cuántos otros estarán guardados? Muchísimos. El mismo Contralor lo dice que... el actual. El actual, que está saliendo, que eso ya estaban listos, pero que los tenían represados. El Contralor acaba de ser cancelado o terminado por corrupción. ¿Qué quiere decir? ¿Quién le pagaba para mantener estos contratos, estos informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en el último de los de los cajones del escritorio? ¿Cómo será ¿verdad? que se hacían esos acuerdos para guardar en el cajón del escritorio? Entonces, ojalá el ministro Pastor, exministro Pastor, explique, pero hay indicios de responsabilidad penal hechos por gente que conoce la materia. Y está el vicepresidente. Está el vicepresidente de la República. Mire, hay otra cosa muy importante, quizás si soy muy breve, Andrés, que es la responsabilidad. Le están achacando las responsabilidades a los peces chiquitos, ¿verdad? A Bravo, a Calvo Piña, al mismo Carlos Pareja cuando era jefe de refinación. No. Aquí hay, Petroecuador tiene un directorio presidido por el ministro, el ministro de sectores estratégicos, por los del Semplades. Siempre hay un delegado del Semplades en todas estas empresas estatales. Ellos son los responsables. A ellos no se les ha dicho nada. Ellos tomaban las decisiones. Y ahí habrá que señalar algo de lo que decía René, en el sentido de que se establecieron otras normas, otras formas de funcionamiento, y estos directorios en donde por lo menos había un representante de Fuerzas Armadas, ¿se recuerdan ustedes? También. Que por lo menos podía escuchar, o podía saber algo, podía gritar, podía avisar. Por favor, sobre esto, por favor. Claro, la temática es realmente compleja, ¿no? De cómo se institucionalizó este crimen, este asalto. Por eso es que yo sí coincido plenamente que mientras más rápido podamos hacer esa consulta popular para desmantelar esto, es que esto no puede continuar así, no se puede trabajar con las mismas reglas con las que estaban trabajando anteriormente. Y por eso es que públicamente la gente se expresa en este sentido. Estamos desesperados porque se haga la consulta. No para el 2018, por favor, eso está muy lejos. Tenemos problemas pero graves, pero gravísimos. Solo el sector petrolero, que es el sector más Pero es que la importante. consulta tampoco es la solución, René. Habrá, pues, que es el cambio. Sí, pero en la esperanza de que se gane, pues. Por supuesto. La esperanza de que se gane. Y claro, quien está llevando adelante esto es el nuevo presidente de la República. Se supone que es el nuevo presidente. Y supuestamente ha ido capitalizando políticamente una confiabilidad. El pueblo de Ecuador le está dando confianza a lo que él está haciendo, aunque no ha hecho mucho, pero le está dando esa confiabilidad. Luis, con usted terminamos esta primera salida. Mire, respecto del informe del campo Singue, sí. Yo creo que la presencia como involucrado del vicepresidente de la República permitió que eso se politice y se mediatice en extremo, por un lado. Por otro lado, obviamente he leído rápidamente el informe de Contraloría. Las principales objeciones están dentro del proceso precontractual, ¿sí? Y consecuentemente esas comparaciones de las producciones futuras, etcétera, etcétera, no tienen ningún sentido dentro de lo que es precontractual, por un lado. Por otro lado, entonces,
fueron los propios representantes, abogados de los involucrados en esto que mediatizaron más, salieron a despotricar, a hablar, pero barbaridades. Mire, ese informe es impugnable ante lo contencioso administrativo. En sede judicial todavía pueden ir y tienen todo el derecho. En la fase de la presunción de responsabilidades penales, de igual manera debe respetarse el debido proceso y tienen la oportunidad de demostrar que no cometieron, si es que hubo ilícito, que no lo cometieron, etc. El problema aquí está en la excesiva politización por parte de los propios involucrados, de sentirse intocables. Caramba, es un examen especial como tantos otros, y no es que ese examen especial va a contaminar a todos los procesos contractuales de la historia ecuatoriana, de los actuales contratos y esos miedos. Ya estamos grandecitos para esos cucos, ¿no? Tengo que ir a una pausa, volvemos en un instante para el tercer segmento del programa Hora 25. Ahora tratamos lo que ocurre en la industria petrolera en el Ecuador durante los últimos 10 años. Ya retornamos. Bien, vamos a ir al tercer segmento del programa y quisiera, doctor Ortiz, conversar con usted o plantearle a usted una cosa que estábamos tratando hace unos instantes en la pausa. Y es la institucionalidad. Mucho de esto no se estuviera debatiendo en los medios, no se estuviera enfrentando en lo mediático que decía el doctor Calero, sino que la institucionalidad funcionaría. Imaginemos nosotros que han pasado 10 años y si no hubiera sido por este grupo de periodistas que se constituyó en un consorcio y que denunció el tema de los Panama Papers, no hubiéramos sabido nada, ni se hubiera generado un momento de investigación, de preocupación, nada. Fue el destape en Brasil, que originó que posteriormente en Estados Unidos también intervenga el Departamento de Justicia. E interviene el Departamento de Justicia porque Petrobras levantó en los mercados de Nueva York inmensas cantidades de dinero para sus operaciones. Entonces estaba comprometido dinero de los ahorros de los americanos. Ya. En mutuales, en pensiones, etcétera, etcétera. Eso es porque el caso llegó entonces a los Estados Unidos. Exacto, es la razón por la que claro, esa es la razón fundamental, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por estas instituciones, llamémoslo así con toda la fuerza, si no hubiera sido por estas instituciones, aquí no se hubiera destapado nada. Y claro, la corrupción de Odebrecht también. De ahí sale. Así es. Y quizás estos 10 años han dado vida práctica al viejo refrán. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Rafael Correa ha tenido 10 años el poder absoluto y ha corrompido absolutamente al país. Porque no es solo el sector petrolero, estamos viendo, hay varios ministros prófugos, el Contralor anuncia nuevas auditorías, el caso de Odebrecht, los Panama Papers. Es terrible, pero lo que uno piensa es que ya llegaron al poder con un plan mafioso, para usar una palabra. Como dijo el doctor Calero, René, ¿por qué eliminaron los controles? Yo fui ministro, René fue ministro, yo tenía directorio de Petroecuador, representante de la Junta de Planificación, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Industria, de las Fuerzas Armadas, informe previo de la Contraloría e informe previo de la Procuraduría. 20 ojos, ven más que 2. Claro. Entonces sí había ciertos tamices, pero con el pretexto de celeridad, todos estos controles los echaron a un lado para tener el poder absoluto, que les corrompió absolutamente. Además de eso, habrá que señalar algo que también decían nuestros anteriores, que es donde está la plata está el diablo, y ellos tuvieron demasiada plata. Demasiada plata y arca abierta. El arca abierta hasta el justo peca. Hemos estado de refrán. Por favor. Mire, ahora nos percatamos el porqué, por ejemplo, de la enmienda constitucional mediante la cual se eliminó la potestad de la Contraloría para realizar exámenes de gestión. Apenas anunciado un examen, una auditoría a la deuda externa, dicen, caramba, no, eso es gestión y eso está vedado porque la enmienda constitucional eliminó la potestad de la Contraloría. Entonces nos damos cuenta que por ahí está el asunto. Miren, todos los gobiernos
todos los partidos y gobiernos de extracción marxista contradicen y detestan lo que denominan la democracia burguesa. El Estado de Derecho dentro de esa democracia burguesa. Por ejemplo, ahí hay una carga ideológica en su análisis. Pero es que hemos estado con una carga ideológica durante 10 años que no se ha explicado debidamente. Pero no es que porque son de izquierda son ladrones. No, yo no estoy diciendo eso todavía. Ah, todavía. No, el asunto está, entonces, mire usted, no, lo que yo voy es a la demolición de la institucionalidad, porque el fin justifica los medios, inclusive una gestión maquiavélica, y dentro de ese ámbito cabe todo. Y entonces los pisos de ayer, porque también están los de ayer, no es que en esta década se inauguró la corrupción, no. Sí se perfeccionó, sí se ha incrementado, pero antes también habían corruptos. Obvio que sí, la corrupción no sé si es consustancial con el ser humano, pero este modelo de gestión que decía al comienzo, es el que genera y permite todos estos libertinajes. Claro, facilita. Obvio. Claro. Ya ve que no dije que todos los izquierdos... No, René, le habría insultado a mi padre, a su memoria, a la memoria de mi padre, y eso no lo haría nunca. Claro. Bueno, la verdad es que nosotros intentamos ponerlo desde un punto de vista estrictamente técnico. Sí, la ideología al margen, para poder ser un poco más objetivos de lo que naturalmente queremos ser cuando nos preguntan sobre estos casos tan vergonzosos como es la corrupción. Entonces, digo, a tal punto que si es que no se hubiera destapado antes, probablemente teníamos un gobierno diferente. Ahora, esto es grave, pensar que se ocultó deliberadamente para inducir los resultados de las elecciones. Pero René, ¿cómo se entiende que el propio presidente Lenín Moreno, que proviene de las filas de Alianza País, sea quien esté liderando y impulsando todo este destape también? Probablemente no era parte del grupo. Él era un externo al grupo. Lo que resulta, y es lo que comentan muchos, es que a la final los análisis internos revelaron que el candidato Glass no sumaba los votos como para poder generar la continuidad o el continuismo, y que el que podía hacerlo era el actual presidente. Pero regresando al tema de la institucionalidad, para poder centrar el problema, yo sí creo que esto va a ser muy útil para el país. Una consulta popular le demostrará que el país es capaz de derrotar a los pillos. Autodepurarse. Fernando, con usted vamos a terminar, por favor. Sí, yo creo que hay que alabar este baño de verdad del presidente de la República y del señor ministro Carlos Pérez. Él es un hombre profesional que todos le conocemos, una gran trayectoria, un hombre honesto y correcto. Él no está diciendo la verdad, ya le quieren atacar, que ya le van a llamar al Congreso, que le quieren asustar. No. De las desgracias hay que sacar lecciones. Hemos estado en un fango de corrupción, hay una luz de que se la está combatiendo, hay que apoyar a esa luz, hay que insistir, cuidadito, las autoridades judiciales se dan la vuelta, que donde está quizás, aquí Pusi no aparece, no, la presión pública. Agradezco la prensa, usted Andrés, en todos los medios en los cuales está, hay una gran presión, y mire, el país está contento. Los índices de popularidad del señor presidente de la República están altísimos. ¿Y qué ha hecho en 2 meses? Con todo respeto. Yo no veo que ha hecho nada. Mayor cosa, no, pero las 2 o 3 han sido muy importantes. Exactamente, contra la corrupción. Hay que apoyarlo, hay que apoyarle al ministro, hay que darle un baño de verdad, hay que cambiar este país que está totalmente corrupto y hacerlo vivible, hacerlo respetable. Señores, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Gracias. Quiero agradecer la participación de Fernando Santos, que ha estado con nosotros, René Ortiz y Luis Calero. Se han reunido alrededor de esta mesa para hacer conocer sus puntos de vista respecto al tema petrolero, al tema de la corrupción en esta actividad, en esta industria fundamental para la economía. Luis, ¿cuánto dijo que produjo en la década? 126.000 millones de dólares. 126.000 millones de dólares. Gracias por habernos acompañado. Felicidades. Hasta la próxima semana.
Teleamazonas presentó Hora 25.